te propongo un camino que recorrer juntos. Un peregrinaje por todos aquellos templos relacionados con Reiki. Un viaje donde descubrir los secretos que nadie te enseñó. Donde sentir la tradición, el linaje, la fuerza y la raíz del auténtico Reiki japonés. Son 17 los años que me preceden como investigador en el país del sol naciente. Y en este, mi 14º viaje, quiero proponerte que me acompañes para iniciar un camino de crecimiento, expansión y de conocimiento. Conoce lo que nunca se dijo o llegó a Occidente. Japón 2023 será un viaje para crecer. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Espero que el programa de hoy lleguemos a muchas personas, muchísimas, a más de miles que nos siguen, a muchas más de miles. Y digo esto porque tiene migas, ¿eh? Antes de decir el tema, vamos a saludar a nuestros analistas. Tenemos aquí en nuestros estudios a Lluís Rovira. Lluís, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día. Muchas gracias, bienvenidos a todos nuestros oyentes y encantado una vez más de estar aquí compartiendo, debatiendo y sobre todo, pues ampliando los puntos de vista, que esto es lo divertido de este programa. Y tanto que sí, ¿no? ¿Verdad que se amplía la wifi? Que llega más, hay amplificadores de wifi, pues vamos por ahí, pero con la información. Saludamos también a nuestra analista desde Alicante, nuestra corresponsal Rosa de las Maravillas Vidal. Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida y buenos días. Muy buenos días y encantada de estar otra semana aquí y, por supuesto, decirles a los oyentes que la actualidad es que nos va sorprendiendo semana a semana. Esto es, vamos, las noticias van que vuelan. Y nunca mejor dicho. Vamos a hablar de geopolítica, porque creemos que lo que ha acontecido en el país vecino del sur, cuando digo esto es España, y tú, Rosa, que estás en España, concretamente en Alicante, pues bueno, habéis vivido unas elecciones autonómicas, también de ayuntamientos. Parece ser que ha habido un giro pues en tendencia política, pero más que giro supongo que ha sido el ciudadano que ha visto que, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que decide, que lo que se estaba haciendo no estaba muy correcto y quiere otras opciones. Hasta aquí lo dejamos. Pero a mí me llama la atención, y nosotros que nos gusta ver lo que no ven los demás, que para eso estamos en Sapiens. Esta fecha, 23/7/23, elecciones generales que convoca el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a las muy pocas horas de los resultados electorales. Aquí hay algo que vamos a ir desgranando poco a poco. ¿Por dónde empezamos? Lluís, Rosa. Lluís. Bueno, yo te diría algo muy fácil de ver. Ineptitud. Pero te digo ineptitud, es ineptitud de la política española de estos últimos 6 años, 8. Incluso me atrevería a llegar hasta 10. Porque si miramos el gobierno anterior, el gobierno de Sánchez, de ineptitud en ineptitud, las leyes como el sí es sí, las grandes, perdona que utilice esta palabra, las grandes cagadas. Se está en España en una partitocracia más que nunca. Ya no es eso de que se había bipartidismo antes, que si izquierdas, que si derechas, ya no quiero hablar de partidos, no me gusta nombrar ninguno. Yo creo que ahora se está mucho más fraccionado, que están saliendo pequeñas aportaciones
tanto de conservadores o derechas como de progresistas o izquierdas, en el cual se está todo fraccionando. No hay mayorías absolutas, pero aparte lo que la mayoría absoluta sí existe es la incompetencia. En esa partitocracia que lo que importa es estar arriba, es estar en el poder y nada más. Y el ciudadano no importa nada. Ese es el gran problema, de la península ibérica. Rosa, ¿estás de acuerdo con lo que ha comentado Luis? Sí, por supuesto que estoy de acuerdo con él y vimos este fin de semana que el PP triunfó en 30 de las 52 capitales de provincia aquí en España. Por lo tanto, parece que se está produciendo un cambio. Yo también quería hacer un llamamiento a la gente que le gustan y bueno, tiene tendencia a estudiar las conspiraciones, en que se está moviendo una corriente que les está diciendo a la gente que simpatiza en esta corriente que no vayan a votar, ¿no? Porque realmente las democracias son simuladas, no es una democracia real y que no deberíamos de ir a votar porque no importa nuestro voto. Pero yo querría decirles desde aquí, a quien me esté escuchando, en que yo sabéis que comparto muchas de estas corrientes de pensamiento, pero sin embargo no creo que no ir a votar sea la solución. ¿Por qué? Porque no ir a votar, ¿qué significa? Que la gente evidentemente pierde la confianza en el sistema democrático, pasa de ir a votar y ¿qué se produce? Se produce, le estás dando al nuevo orden mundial justo la excusa que necesita para hacer el cambio. O sea, ellos dirán, mira, la gente ya no confía, las democracias no sirven, pues ahora vamos a pasar a un sistema nuevo. Y entonces ahí es cuando vendrá el nuevo orden mundial. Por eso desde aquí yo quiero hacer el llamamiento y decirles que el no votar no es la solución. Que es cierto que las democracias pues no son lo que esperaríamos que fuesen, ¿no? Pero por lo menos mantener este sistema que, aunque no es perfecto, tampoco es tan dictatorial como lo será el siguiente. Entonces, por eso yo, de verdad, de todo corazón les pido que entren en acción o que intentemos cambiar el sistema, pero el no votar, el pasar de todo, no creo que sea la solución. La verdad, yo diría, y estoy de acuerdo con Rosa, que hay que ir a votar, aunque sea en blanco, porque el blanco es un voto de castigo. El blanco es aquel que castiga, si es bipartidismo, a los partidos que hay. Y entonces es mejor mejorar que cambiar, y mejorar desde dentro. Eso es lo que hay que hacer ver a los políticos. Esto es lo que hay que hacer a todos aquellos que hacen carrera dentro de la partitocracia. Entonces, además, esto, fijémonos, y es estas nuevas tendencias, este nuevo orden que está sucediendo, está pasando en toda Europa. Fijaros que están saliendo más que nunca otra vez en escena, uno, el voto en blanco, y dos, amparado en el miedo, amparado en la fuerza y amparado en la discriminación, están saliendo estos nuevos bloques ultras, sean de derechas o sean de izquierdas. Y esto sí que puede llevar a enfrentamientos y es muy peligroso, sobre todo con las radicalizaciones. Insisto, radicalizaciones, y enfatizo la palabra, porque esto es lo peor que nos puede pasar, porque cuando se está radicalizado, se tiene una idea fija y no hay opción a mejora o a cambio, es cuando empezamos, mejor dicho, es cuando estamos al principio del fin. Y vamos a hablar de esta convocatoria de elecciones tan extraña, tan apresurada, que en la historia, según los expertos en análisis político español, dice que no se había dado nunca ir a votar unas elecciones generales en pleno verano, en plenas vacaciones para muchas familias, muchos trabajadores, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver cuándo empieza a gestarse todo esto. Y aquí, Rosa y Luis, tenemos que ir a un programa, ojito, para que después digan que las cosas no están
precocinadas. Rosa, prefiero que lo digas tú. Venga, recordemos que hablamos aquí en Sapiens hace aproximadamente ¿cuánto? Pues aproximadamente ya 2 años, que ha llovido desde entonces. Nosotros en aquel programa, basado en la revista The Time, y que se titulaba The Great Reset, pues nosotros ya comentábamos que algo se cocía en el mundo y que en la portada se veía el planeta Tierra y que estaban desmontando una estructura para montar algo nuevo, que comentábamos nosotros en aquel programa. Y empezaban por la zona de España. Exactamente. En la portada de Time, que es junto con el The Economist, quienes a veces, a los que digo yo, nos dicen, ¿qué ves aquí cuando los demás no ves nada, ¿no? Esto ya nos viene de lejos. Y sí, se titulaba en el rotativo de Time, The Great Reset, el gran reseteo. Y curiosamente lo explicamos para las personas que no tienen la portada aquí delante, que hay la bola del mundo, pero delante de la bola del mundo hay un andamio que ya en su momento nos llamó mucho la atención y en el cual se ve personas a priori trabajando, otras en modo contemplación, y hay una flecha horizontal, otra flecha negra con fondo amarillo que asciende, y aquí, como cuando salió en un circo de las cosechas, que, ojo, que un día podríamos hablar de esto, que un matemático muy importante dijo, este circo de las cosechas, a ver, si le empiezo a poner códigos ceros y uno, a ver qué sale, ¿no? Pues aquí hicimos nosotros lo mismo, a ver qué sale. Porque sabemos que estas portadas no son al azar. El creativo, el diseñador de la revista, alguien le dice, haz esto para que algunos lo vean y otros, pues, no lo vean. Y en aquel círculo de la cosecha, poniendo ceros y unos, ese matemático le salió una ecuación matemática, y es la ecuación de Euler. La ecuación de Euler era una cuenta atrás. Y dicho esto, nos venimos aquí y si le empezamos a poner cifras, vemos en la portada, y en su momento lo vimos, que hay 12 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 personas. Si lo extrapolamos, y otros dirán, los 12 apóstoles. No, uno por mes. Sí, señor, Luis. Luis decía uno por mes. Curiosamente, la persona que coincide con el mes 7, julio, es la que está desmontando, junto con la que coincide con el mes 12, una zona del mapa mundi en la cual sale España y una franja del norte de África. Curioso, ¿verdad? Curiosamente, si cogemos las personas y siguiendo las indicaciones de las flechas, las 3 personas que hay en el andamio, en el tercer nivel del andamio, son 3. 3 personas que inicia en el andamio 2 la secuencia del 3, y estaríamos hablando, segundo andamio, 3 personas. 2, 3, 23. La 7 que quita el mapa, coincidiendo con los meses del año, es julio. Pero que también había previsto para el 12, que también está desmontando el mapa. 12, ¿qué extraña coincidencia? Julio, elecciones anticipadas, pero el 12, elecciones que estaban previstas. Rosa, además está escrito, pueden recuperar el programa, que está comentado esto, y está de forma muy, muy sutil explicado. ¿Qué opinas? Esto es muy fuerte, ¿no? Que lo que está pasando ahora puede estar diseñado de hace como mínimo 2 años atrás. Ojo, ¿eh? Pues claro que sí, Ferran, ya sabemos que lo hemos analizado muchas veces, que ya no solo 2 años atrás, sino que puede estar diseñado incluso 5, 10, 20, muchísimos años atrás. Y la verdad que yo recomiendo a la gente que no lo escuchó que lo vuelva a escuchar, porque la verdad es muy interesante. Y también nombramos la escasez que ha venido de alimentos y que podría venir también más severa en el futuro. O sea que
ya en aquel entonces veíamos venir muchas cosas, aunque realmente cuando la analizamos no sabíamos que era una fecha en concreto, pero ahora se ve bastante claro. Tú lo has explicado, la verdad, muy bien. Después hay otro detalle, ¿no? Dices, ¿por qué están desmontando esta región del mundo que pues atiende a una zona del norte de África, varios países, y España concretamente, ¿no? Dices, ¿y por qué? Claro, si esto solo preguntando en la calle, como ven el país, pues la verdad es que hay un malestar más que evidente. Luis, coincide también, ¿verdad? Sí, no, este malestar además, no sé, yo que vengo del mundo empresarial, a mí me gusta absolutamente siempre planificar el futuro, porque planificar es prever y planificar es visionar hacia dónde voy. Entonces, yo creo que los grandes estadistas, corporaciones, o esos sí los que mueven el mundo, no es por casualidad, es por causalidad. Y entonces sí está planificado las líneas maestras hacia dónde hay que ir. Y estoy convencido que en todo lo que es este mundo actual, todo el caos que tenemos a nivel energético, las guerras actuales, todo esto está procesando, está en un camino. ¿Por qué se está alargando la guerra de Ucrania cuando tenía que ser una guerra rápida? ¿A quién perjudica? ¿A quién beneficia? Todo esto está ahí. Y entonces, si además lo juntamos con la escasez alimentaria, el coste de vida que está carísimo, y por qué delante de esta situación, además, los bancos mundiales, europeos, etcétera, están poniendo los intereses por las nubes, tenemos un caldo de cultivo para que estallen muchísimas cosas que todavía, no quiero ser pesimista, pero lo que sí hay es que hay que alertar, hay que decir a nuestros conciudadanos que estén alerta, que vigilen, porque puede haber un crack mundial enorme. Después, otra cuestión que dices, ¿por qué se convocan elecciones generales de todo un país en pleno verano? Y si cogemos el verano anterior, que fue de récord histórico de calor, nada es porque sí. Es que quizás, como dice aquella canción, dentro de los cálculos estratégicos se prevé que el votante de mayor edad, por efectos del calor, y vimos el verano pasado que hubieron muchísimos fallecimientos por los golpes de calor de ese verano más que tórrido, bueno, fue primavera, verano y casi parte de otoño, que no vayan a votar. Porque aquí tenemos que pensar lo impensable, decir, con este calor yo no voy a votar. ¿Quién irá a votar? Los más jóvenes que votan, que buscan, que esperan. Aquí está todo calculado, porque incluso parte de la ejecutiva del PSOE se quedaron estupefactos cuando salió convocando elecciones generales, que muchos de ellos no lo sabían. Rosa, aquí quizás hay algo que no sabemos, o vamos un poco más allá en la siguiente pregunta que os haré. Rosa. Aquí, desde luego, hay gato encerrado, porque según Pedro Sánchez, su explicación de por qué ha adelantado las elecciones es por los malos resultados que su partido ha obtenido en las elecciones autonómicas, ¿no? Y que aparte nombra una cosa muy importante, que como hemos dicho en la portada de Time. Él dice que los planes que tiene España en la geopolítica son importantes para adelantar las elecciones, o sea, seguimos yendo en el mismo sentido que estábamos diciendo antes. Pero ¿vosotros pensáis que los malos resultados de un partido es para convocar elecciones? Yo creo que todo lo contrario, que lo que entonces habría que hacer es el tiempo que te queda, aprovecharlo y ganarte a los votantes, ¿no? No directamente, ha sido malos resultados, pues ahora, entonces, ¿por qué? Porque quiero perder, ¿no? O, no sé, esa es la impresión que da. Pero es que también se junta otra cosa.
que en septiembre se renueva la Secretaría General de la OTAN. Rosa, perdona, vaya, me has cogido la pregunta que os quería hacer, pero sigue. Es que, claro, es muy importante esto, porque Pedro Sánchez quiere optar a ese puesto. Entonces, ¿le conviene salir como presidente otra vez? ¿O quizá él tiene el punto de mira y lo que quiere es liderar la Alianza Atlántica? Ese cargo, pues claro, es mucho más deseado para él y yo creo que lo prefiere a ser presidente de España. Por eso digo que no tiene ningún sentido de que si te ha ido mal en las elecciones, trabaja para mejorar, ¿no? No las adelantes. Si las adelantas, ¿qué de impresión da? Que quieres perder, ¿no? Muy buen análisis, Rosa, porque aquí hay una cosa clara. Sacas una ley. ¿Para qué? Pues estas personas que han tenido delitos con la ley del sí es sí permanezcan en la cárcel y que estos maltratadores pues queden ahí, y resulta que se menguan las penas y encima algunos se aprovechan y salen a la calle. Vemos que hay un descontento general porque la propiedad privada parece ser que ya no es privada y está en manos, hay un problema grande en España de la ocupación y muchos policías dicen, es que no podemos hacer nada. Este es otro problema. Eso sí que estaba bien, las ayudas sociales, esto está muy bien, pero Luis, tú que estás en el mundo de la empresa, ¿por qué no se ha fomentado al emprendedor que se ponga en la empresa? Impuestos bajos, porque se sabe que si hay impuestos bajos, uno se arriesga a montar una empresa y si sale mal, pues mira, mala suerte. Pero si sale bien, fomenta la confianza, creas lugares de trabajo, y hablo de las pymes, pequeñas y medianas empresas. Permíteme, todo es un juego de estrategia y de manipulación. Hay una ley que todo el mundo que esté en el sector empresarial, marketing, etcétera, lo conoce, que es el principio de Pareto, la ley del 20-80. A las grandes corporaciones, a los gobiernos, les es muy fácil influir, manipular o empujar ese 20% de empresas que dan el 80% del PIB, el 80% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, si el 20% de las empresas me dan el 80% de la riqueza de mi país, yo puedo influir. Ahora bien, si lo hicieran al revés, como estáis diciendo, en las pymes, pequeñas empresas, son el 80%, que me dieran el 20%, es que no lo puedo controlar. Por lo tanto, por eso las grandes ayudas y todo, fijaros que siempre va a ese 20%, porque se controla el 80% de la economía del país. A partir de ahí, yo influyo en una dirección, hacia las derechas, hacia las izquierdas, progresistas, conservadores, lo que se necesite o lo que se haya programado. ¿Cómo se divide el pueblo con esto de la derecha y a la izquierda? Oiga, o el centro, ¿no? Fíjate, la gente lo que quiere es trabajar, vivir bien, que haya salud, que haya bienestar y prosperar. Después, en la The Great Reset, en el Gran Reset, en la portada del The Time, habían otras cuestiones que ya se nos ha ido el tiempo, pero una cosa, Rosa, tú lo has dicho, es que quizás ya estaba previsto algo, porque si no dices, ¿por qué no se rectifican ciertas acciones o ciertas políticas? Sino todo al contrario, se iba, pues como decimos en catalán, acullant, se iba apretando cada vez más la tuerca a muchas cuestiones. Es que quizás ya está predestinado que el señor Pedro Sánchez sea secretario general de la OTAN, como lo fue el señor Javier Solana. Recordemos, fue ministro de Cultura, si no recuerdo mal, un gran ministro, creemos, en la década de los años 80 y que acabó siendo secretario general de la OTAN en la década de los 90. Es que quizás este era su puesto y se está fomentando una extraña corriente rápida con Yolanda Díaz para que sea su sustituta y vemos este desbarajuste de movimientos tan extraños. ¿Puede ir por ahí, Rosa? Yo estoy completamente convencida de que los tiros van por ahí. Veremos cómo acontece. Nada, nos queda un minuto de programa. Por tanto, parece ser ya, y esto es oficial, el director general de la OTAN, el señor Stoltenberg, no tendrá sucesor hasta pasado el 23
de julio del 23. La portada del The Time, seguid desgranándola porque nos dicen, es como un poco de tom-tom, nos dicen por dónde tenemos que pasar, pero si nos lo dice la portada es porque hay alguien por detrás que le dice a alguien que haga esa portada, que por encima de todo le dicen, el mundo va a ir por ahí, como todo lo que está sucediendo y nada es al azar. Tenemos otros temas sobre la mesa que ya trataremos en otras cuestiones, en definitiva, que vaya todo bien. Rosa lo decía, que se vote, que aparte es algo muy interesante, muy participativo y que se vote bien, ¿no? Aquí en Ator lo decimos, ya has votado bien, ya has votado bien, porque de quien te gobierna y su equipo, como no sea un equipo competente y sea incompetente, un país se te puede ir al carajo y la historia está llena de situaciones así, o puede venir la prosperidad. Y solo digo una cosa, mirad a Venezuela, conocemos a personas de Venezuela que tenían su empresa, su riqueza, vivían bien, una clase media muy potente y a día de hoy están, y conozco personas que están limpiando pisos porque se fueron a la auténtica ruina por mala gestión. En fin, Luis, rápidamente, sí. Sí, solo ratificar la incompetencia de los políticos actuales, es así, sean del color que sean, por desgracia, y que los ciudadanos no nos consideran para nada, solo en el momento de poner la papeleta, para nada más. ¿Cuántos ministros, por ejemplo, de Economía no han tenido una empresa propia y están de ministros de Economía? ¿O cuántos ministros de Medio Ambiente no han ido a la montaña a hacer pues un poco de reforestación, aunque sea para hacer la foto o para que salga en la prensa? Oiga, esto parece una contradicción. Rosa, veremos qué sucede a partir del 23 de julio, porque quizás lo que tiene que suceder ya estaba diseñado para que sucediera, ¿verdad? Desde luego, y con mucho tiempo de antelación. Y, por supuesto, iremos informando a los oyentes de todo lo que vaya surgiendo. Y que escuchen aquel programa que hicimos, Rosa, era en diciembre del año 2020, lo tenemos subido en el canal de YouTube, si no recuerdo mal. ¿Eres así? ¿Lo digo bien? No, lo publicaste el 31 de octubre de 2020. 31 de octubre del 2020, y allí ya se vislumbró lo que podía pasar a día de hoy. Rosa, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, compañeros. Luis, también, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, a Rosa y sobre todo a nuestros oyentes, que sin ellos no seríamos nada. Y amigos y amigas, mirad la portada del The Time que analizamos aquí en Sapiens hace 2 años o un poco más, aquel octubre del 2020, porque todo cuadra perfectamente como aquello, que es una pieza de encaje. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Bueno, hoy acabó con un redoble del tambor del Bruc, una historia muy interesante y que viene un poco a colación de lo que hemos tratado hoy. Y como siempre, no lo decimos todo porque queremos que lo descubráis vosotros mismos. Te propongo un camino que recorrer juntos, un peregrinaje por todos aquellos templos relacionados con Reiki, un viaje donde descubrir los secretos que nadie te enseñó, donde sentir la tradición, el linaje, la fuerza y la raíz del auténtico Reiki japonés. Son 17 los años que me preceden como investigador en el país del sol naciente. Y en este, mi 14º viaje, quiero proponerte que me acompañes para iniciar un camino de crecimiento, expansión y de conocimiento. Conoce lo que nunca se dijo o llegó a Occidente. Japón 2023 será un viaje para crecer.